Este estudio especial lo titulé La muerte de Yeshua. Obviamente tiene que ver con la Pascua, con el día en que el Señor fue sacrificado. Pero en esta ocasión quiero comentar con ustedes pues un aspecto que de alguna manera sabemos de antemano. El Señor murió por nosotros, el Señor fue crucificado, murió en la cruz. Pero hay un detalle, algunos detalles que quizás no hemos eh, ampliado en este evento, en este momento justo de la muerte del Señor. Y es que el hecho de que Yeshua haya entregado su vida en el día de la Pascua, pues tiene un importantísimo significado para el mundo en general y de especial manera para quienes han hecho un pacto con Dios, con el Dios de Israel. Tú y yo, que estamos celebrando esta festividad, tenemos un compromiso, tenemos un pacto hecho con el Creador de los cielos y la tierra. El Padre Celestial envió a su Hijo unigénito a este mundo para ser sacrificado y para hacer el sacrificio de nuestra Pascua. En aquel momento único en la humanidad, en la historia de la humanidad, hubo quienes incluso se atrevieron a insultar a Yeshua cuando él estaba en la cruz. Lo insultaron porque lo creyeron un farsante. Incluso hubo quienes dijeron cosas buscando que el Señor bajara de la cruz, y esto fue obviamente instrumento de Satanás. Dice Mateo 27, acompáñame en tu Biblia por favor. Mateo 27, a partir del verso 40, lee conmigo, dice, y diciendo tú derribas el templo y en 3 días lo reedificas, están diciéndole al Señor, se están burlando de él en ese momento, que él estaba en la cruz. Dice, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo que estamos viendo aquí es un acto orquestado por Satanás. Satanás se gozó por este momento, porque su naturaleza es esa. Él se goza del sufrimiento de los demás. Y en este caso, él se estaba gozando del sufrimiento del Hijo de Dios. Así es de que estos hombres que estaban haciendo su labor, pues se gozaban, estaban gozando junto con su padre, el diablo, como alguna vez se los dijo el propio Yeshua. Fue Satanás quien entró en Judas Iscariote y él mismo buscó un beneficio económico con todo el propósito de traicionar a Yeshua. Esta traición de Judas fue el golpe final del plan para dar muerte a Yeshua. Un plan generado entre el liderazgo judío y las autoridades romanas. Dos fuerzas, unas fuerzas espirituales y unas fuerzas del mundo material, respectivamente, que consideraron y en un momento dado conspiraron para matar al Hijo de Dios. Esta desobediencia de estos hombres, que eran los religiosos, los líderes judíos, debemos separarla del pueblo judío. Porque recordemos una vez más, y eso hay que repetirlo cuantas veces sea necesario para establecer una gran diferencia. Hubo mucho pueblo judío que creyó en el Señor. Millares, lo podemos leer en el libro de los Hechos. Así de que seamos muy concretos y muy claros, porque estamos hablando y las escrituras se refieren a estas autoridades religiosas judías.
Y esta necedad de ellos, esta desobediencia, fue usada por Dios para cumplir su plan, el plan de Dios a la perfección, el cual, un plan que consistió en un acto de amor, el acto de amor más sublime jamás realizado en el mundo. Yeshua, el Mesías, en la cruz para morir por ti y por mí. Yeshua, estando en la cruz, recordemos a la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta? Lo que hoy conocemos como las 12 del día, exactamente al mediodía. La hora sexta, ¿qué sucedió en ese momento? Las tinieblas cubrieron toda la tierra. Y esto tiene un significado muy importante, ¿eh? Profético, por supuesto. Se está cumpliendo una señal profética en este momento de oscuridad, en este acontecimiento, porque esa oscuridad que se vivió en ese momento en que Yeshua estaba en la cruz, tiene una conexión impresionante con la oscuridad que se vivió en Egipto, poco antes de su liberación. Momentos en que la primera redención se llevaría a cabo. Cuando el Señor envió su juicio sobre Egipto a fin de que Israel, el primogénito de Dios, pudiera salir de la esclavitud por causa de la muerte de los primogénitos de el pueblo que tenía sometido a esclavitud al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 11, vamos a recordar esto. Vamos a recordar el momento de la oscuridad que se vivió en aquel tiempo. Dice a partir del verso 4, dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Imagínate tú el pavor que sintieron los israelitas guardados en sus casas en ese momento, en aquella noche. Un tiempo de oscuridad, no solamente físico, sino espiritual, en toda aquella tierra. Un tiempo de tinieblas terrible que causó la muerte de miles de primogénitos de Egipto. Dice el verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. Imagínate esta gran diferencia que desde entonces haría el Señor con su pueblo. Para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Parafraseando este último versículo, esta última parte, podríamos decir, para que sepamos que Dios hace diferencia entre los del mundo y los de su pueblo. Es decir, aquellos que viven sin Dios, sin pactos, y tú que vives en pacto con el Dios de Israel. Dice Éxodo 12, verso 29, más adelantito, y aconteció que a la medianoche, una vez más, el tiempo de la oscuridad, a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Aquí se cumple lo que había anunciado Moisés. Desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros
y los hijos de Israel, e id, servid al Señor, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Todavía estaba pidiendo este hombre su bendición. Verso 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y fíjate bien lo que dice el verso 34, subraya esto, porque dice, y llevó el pueblo su masa antes que leudase. Esto subrayalo porque esto es el motivo que inicia de partida para el mandamiento de esta semana, de panes sin levadura. Y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas y plata de oro y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracias y el Señor dio gracia, al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Este juicio enviado por Dios fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Bueno, para que todo el pueblo de Dios pudiera ser libre de la esclavitud. Y como vemos, aquí está el motivo de los panes sin levadura, que después se convertiría en un mandamiento para las futuras generaciones de Israel, porque la masa no leudó, porque el pueblo salió a prisa. Y, y esto es interesante porque recordemos que el Egipto representa al mundo. En aquel tiempo, en aquel momento, ¿qué era lo que estaba representando espiritualmente hablando? Egipto, el pecado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Dios en estas plagas que envió? Dios destruyó, demolió literalmente a cada uno de esos dioses más importantes de aquella tierra, es decir, la idolatría. Todo aquello que no es Dios, Dios lo destruyó como testimonio al mundo de aquel entonces y de hoy en día para decirle al mundo que no hay Dios más que Él. Así de que lo que sucedió en ese momento es de que Israel no fue solamente liberado físicamente de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado, de aquellos que representaban en ese momento el pecado. Hoy en día el mundo está representado simbólicamente hablando de esta analogía por el pecado, por Egipto, por todo aquello que representaba Egipto. Y tú puedes ver en cada uno de esos dioses a un montón de cosas que hoy en día la gente idolatra como cosas más importantes que Dios. Eso en su momento lo analizamos, lo estudiamos en el libro de Éxodo, en cada una de estas plagas que el Señor envió, castigando a cada deidad de aquel entonces, y analizamos lo que representaba, lo que significaba aquellos dioses y qué era qué fue lo que Dios juzgó y castigó. Así es que esta liberación de Israel de Egipto, pues imagínate que representa algo muy importante porque no solamente fue la libertad física, sino la libertad espiritual. Debido a este acontecimiento ocurrido en aquel entonces en Egipto, algunos consideran que es muy probable que será en medio de la oscuridad que se llevará a cabo la redención final, es decir, el regreso de Yeshua. Esto es importante porque podría coincidir con algunas profecías. Esta es la razón por la que Yeshua cumplió el requisito profético que habíamos anunciado en las Escrituras. Un requisito que demuestra que Yeshua es el Salvador, muriendo en la Pascua a la hora del mediodía, que es el equivalente a la hora sexta
¿sí? La hora en que el sol se encuentra en su cenit. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Sin embargo, contra todo pronóstico, todo se oscureció y no como si se tratase de un eclipse, como algunos ilusamente han querido argumentar. Incrédulos, claro, porque no se trató de ningún eclipse. 3 horas no fue ningún eclipse. Aquella oscuridad permaneció hasta la hora novena. Antes de morir Yeshua, estando en la cruz, ocurrió algo también muy importante. Yo diría más importante aún todavía. Dice el verso 46 de Mateo 27, sígueme ahí tu Biblia, por favor. Lee conmigo, dice, cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz. Ahora bien, esto normalmente lo leemos y continuamos, pero no, pocas veces, o quizás no lo hemos hecho, detenernos en el momento preciso, en ese momento en que el Señor se encontraba ya en la cruz y el tiempo que ya había transcurrido a partir de que el Señor fue colocado en la cruz. Sabemos que médicamente hablando, se ha determinado que cualquier persona que moría por crucifixión moría por causas de sofocación, se asfixiaba, ya que al ser colocados por la misma posición en que eran colocados, esto generaba que las personas no pudieran respirar, se les complicaba cada vez más respirar hasta que morían. Así que la lógica en la respuesta del cuerpo humano es que las personas eh, se les haga muy difícil, se les dificulte muy difícil y imposible hablar, siquiera por causa de la sofocación. Ahora bien, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que hubiera sucedido en lo que sucedía en cualquier persona? En cualquier persona que en un momento dado pudiera hablar, pues podría hacerlo quizás de forma lo que te da potencia en tu voz son tus pulmones, es la capacidad que tienes de aire en los pulmones. Pero lo que sucedía en ese momento con las personas es que se quedaban sin aire, estaban sofocados. De tal manera que si acaso pudieran hablar era muy bajito, si acaso un susurro, de forma muy suave, hasta que la persona finalmente perdía la capacidad de poder hablar y moría. Lo impresionante de este acontecimiento de la crucifixión de Yeshua fue que estamos nosotros aquí leyendo en este versículo, en este pasaje, que antes de morir el Señor clamó a gran voz, y a propósito dice la escritura, clamó a gran voz. Estamos hablando de algo que físicamente, de forma natural, ya no podría haberse dado en cualquier otra persona. Pero en el caso de Yeshua sucedió. Entonces la pregunta quizás que nos deberíamos de hacer, atendiendo a estas circunstancias naturales que ya sabemos, es si Yeshua murió por ser crucificado o si Yeshua entregó su vida en la cruz para cumplir el propósito de la redención. Aunque parecía lo mismo, no es lo mismo y hay una enorme diferencia si lo analizamos detenidamente. Por supuesto que Yeshua murió en la cruz, lo sabemos, está en las escrituras. La propia escritura lo describe. Sin embargo, en la meditación de este pasaje debemos ser conscientes de que en realidad no hubo nada, ni nadie, ni aún en la cruz, que haya podido matar literalmente al Hijo de Dios. Porque eso significaría, asegurarlo de esa manera, significaría que no estuvo en su potestad entregar su vida. Entonces estamos hablando de algo bien diferente. En realidad fue el Señor quien entregó su vida y al hacerlo así, esto lo hizo en un tiempo exacto,
para que se cumpliera toda escritura, toda profecía que habla acerca del tiempo de su muerte y la forma en que debía darse su muerte en sacrificio. La muerte entró, tú y yo lo sabemos, entró al mundo por el pecado, por la transgresión. Pero al hablar de la muerte de Yeshua, debemos entender que Él fue sin pecado, y eso lo sabemos. Él no debía morir por causa del pecado. No podía morir por causa del pecado. Sin embargo, cuando fue colocado en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió? El Padre Celestial puso los pecados del mundo. Tu pecado y mi pecado lo colocó en el Señor. Porque en eso consistió la enseñanza didáctica que recibimos a través del sistema sacrificial que se encuentra en la Torá, la ley de Moisés. Es decir, la persona que ofrecía el sacrificio colocaba su mano sobre aquel animalito que iba a ser sacrificado. Vamos a recordar esto para que entendamos de forma más clara lo que hizo Dios con el Hijo, el Padre con el Hijo. Levítico capítulo 1, ahí a partir del verso 1, por favor, acompáñame en tu Biblia. Dice, llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre nosotros, de entre vosotros, ofrece ofrenda al Señor, de ganado, vacuno u oveja, ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto. ¿Qué significa esto? Un animal perfecto, sin defecto. Lo que en la vida de Yeshua podríamos entender o debemos entender sin pecado. Dice, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Fíjate bien lo que vemos aquí. Verso 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. ¿De quién? De aquel que está ofreciendo la ofrenda. Este acto simbolizaba que los pecados de la persona que ofrecía el holocausto, como un símbolo, simbólicamente hablando, claro, transmitían sobre aquel animalito inocente su pecado, para que ese animal muriera en lugar suyo. Para que en lugar de morir la persona por causa del pecado, muriera aquel animalito inocente. Este acto tuvo el propósito de generar en el pueblo de Dios, la conciencia y generar el dolor de la muerte por la muerte de un inocente por causa del pecado de las personas. Este propósito tuvo esta enseñanza didáctica en el sistema sacrificial. Así es de que en el caso de Yeshua, lo que sucedió fue que el Padre Celestial colocó los pecados del mundo, tu pecado y mi pecado, en aquel que era sin pecado, en su Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Con tal de que todos, sin excepción, recibiéramos una nueva oportunidad para hacer lo correcto en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Juan capítulo 1, verso 29 dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Yeshua
que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú lees estos versículos, estos pasajes, entendiendo el sistema sacrificial, el propósito que tuvo el sistema sacrificial, el holocausto de aquel entonces, vas a entender mejor el sacrificio del Hijo de Dios. Una vez más a Yeshua se le identifica aquí Juan, está identificando con un cordero a Yeshua. Lo está identificando con un animalito de aquel entonces que era para el sacrificio, un animalito destinado para el sacrificio. Esta es la razón fundamental por la que debemos entender por qué a Yeshua se le identifica como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque de acuerdo a la ley sacrificial, Él fue la ofrenda por tu pecado y mi pecado, a fin de que no muriéramos eternamente, es decir, no estuviéramos muertos en espíritu. Hoy en día, mucha gente, por supuesto que está en el mundo viviendo, pero están en muerte espiritual. Y su destino será el Hades, será el fuego eterno. Mientras que otros que también estamos en este mundo y que tenemos una vida física, respiramos como todos aquellos, ¿cuál sería la diferencia? De que tú que estás en pacto y que has entendido el propósito divino de tu vida, tienes la oportunidad de preservar esta salvación que fue dada por el Mesías, por el Hijo de Dios, a fin de que llegado el momento que tú abandones este mundo, tengas vida eterna. Esa es la esperanza más importante por la cual nosotros debemos seguir hablando, predicando, debemos ser testimonio y anunciar la muerte de Yeshua. Regresamos a Mateo 27. Lee conmigo ahí el verso 46. Dice, cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Esta expresión, Elí, Elí, lama sabactani, es una expresión en arameo. La pregunta es, ¿por qué Yeshua hizo esta expresión? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre Celestial abandonó al Hijo? Tú y yo sabemos que Yeshua fue fiel hasta la muerte. Él obedeció hasta la muerte. ¿Por qué el Señor lo abandonó? La respuesta es tan drástica como el peso de la responsabilidad que cada uno debemos tener al ser conscientes de esta respuesta. La razón de esta expresión de Yeshua es porque Dios se aparta totalmente del pecado y de quien tiene pecado. Y es esto donde nosotros estamos involucrados, forzosamente. ¿Por qué? Sabemos que en Yeshua había sido colocado el pecado del mundo, así es de que el mensaje que recibimos tú y yo hoy en día es muy claro. Dios desamparará, va a abandonar a todo aquel que permanezca con pecado sin arrepentimiento. Por eso estamos involucrados tú y yo. No es algo que haya ocurrido en aquel momento y que ya no vuelva a ocurrir. Lo que está diciéndonos el Señor en esta expresión, Elí, Elí, lama sabactani, se lo está diciendo al mundo entero. No te quedes con tu pecado porque Dios te va a abandonar. Así de drástico, así de terrible. Este es el mensaje, lo recibimos todos. Dios va a desamparar
va a abandonar a todo aquel que permanezca con su pecado sin arrepentimiento, siendo consciente de esta situación en su vida. Y justo por esta razón quedó escrito, para que tú y yo, todos sin excepción, tengamos conocimiento de la razón por la que Dios se puede alejar de nosotros. No importa que estés en pacto, porque tú mismo habrás deshonrado el pacto a permanecer en tu pecado. El pecado que fue colocado en Yeshua rompió la relación de intimidad que tenía con el Padre. Pero solo fue por un momento, en caso de él, solo fue por un momento. ¿Por qué por un momento solamente? Porque él fue sin pecado, una vez más. Y esa es la razón más importante por la que él resucitó, el Padre le resucitó. Así es que rezaría al Padre, como hoy en día. Recuerda esto que es sumamente importante. Justo antes de morir, Yeshua clamó a gran voz, y esto significa que la causa de la muerte no fue, la causa de muerte diagnosticada, podríamos decir, no fue crucifixión. La causa de muerte de Yeshua fueron tus pecados y mis pecados. Verso 47 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Bueno, ¿por qué dijeron esto? De acuerdo a la profecía de Malaquías, Elías, el espíritu de Elías vendría antes que Yeshua. Sí, estamos hablando del regreso del Señor. Yeshua va a venir a establecer su reino, pero de acuerdo a la profecía, Elías vendrá antes. Yeshua en su momento habló de este tema en referencia a Juan el Bautista, porque Juan vino en el espíritu de Elías, como lo afirmó Yeshua. Fíjate lo que dice la profecía de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Dice ahí en adelante, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Es decir, este día del Señor es el regreso de Yeshua. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, por causa de esto que va a generar el espíritu de Elías en las personas, es que habrá algo que se salve y no como sucedió en Sodoma y Gomorra, que no hubo ni siquiera 10 justos. Por eso, los que estaban presenciando la crucifixión de Yeshua, conociendo la profecía, pues estamos hablando de estos que enseñaban las escrituras, pensaban que Yeshua estaba hablando de Elías. Dice el verso 28. Dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre. Vamos a poner atención aquí en esto. Y poniéndola en una caña, le dio a beber. Una vez más, este registro es importante porque estamos hablando de que a Yeshua le dieron un vino amargo. El vinagre era esto, este vinagre que le dieron era un vino ya amargo. Este acontecimiento representa una evidencia más del aspecto profético del sacrificio del Cordero de Dios. Y esto lo vemos en la Torá, en donde recibimos el mandamiento acerca de 3 elementos. Los 3 elementos que debemos consumir para que se cumpla la Pascua, para cumplir el mandamiento de la Pascua, panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, a partir del verso 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, un elemento, la carne asada al fuego,
y panes sin levadura con hierbas amargas. Lo comerán. Tres elementos. Algunos que todavía no entienden el sacrificio del Señor y el propósito de su muerte y resurrección, todavía consideran que es un mandamiento consumir la carne asada. Esto ya no es posible, ya no debemos hacerlo como mandamiento. O sea, no significa que no puedas comer, cenar después de todo esto, cenar con la familia, con los hermanos, en la congregación, que no puedas tener un baquete con cordero, lo que tú quieras. Claro que sí, sí, pero eso es otra cosa. No, no estamos hablando del banquete, estamos hablando del mandamiento que debemos cumplir acerca de los elementos que debemos consumir cumpliendo el mandamiento. Este momento sublime, importante, que es separado del festejo y la fiesta que podemos tener. Siempre hay que separar esto, porque son aspectos diferentes. Y entonces, ¿qué sucede con la carne? Hoy en día, el cordero, la carne asada, es sustituida. ¿Por qué es sustituida? Recordemos que Yeshua, al comer la Pascua, al tomar la Pascua con sus discípulos, él les dio a sus discípulos pan sin levadura y vino. En estos dos elementos está representado el sacrificio que en la antigüedad, antes de Yeshua, estaba representando al cordero sacrificado y que debía comerse en esa noche, hasta antes de Yeshua. Pero recuerda que ya no hay sacrificios. Él fue el sacrificio. Y Él, hacer nuestra Pascua, por esa razón, Él expuso esto. Él no nos dejó sin mandamiento, sino que lo dijo muy claro. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cómanlo. Igual lo hizo con el vino, que representa su sangre derramada en la cruz, para expiación, justo como lo acabamos de leer en el sistema sacrificial, aquel animalito sin mancha, perfecto, que estaba siendo ofrecido en holocausto. Debía ser sacrificado, degollado a las puertas del tabernáculo. Esa sangre derramada estaba haciendo un anuncio profético de la sangre derramada por Yeshua en la cruz. Y el tercer elemento, ¿cuál sería? Pues las hierbas amargas, que vemos aquí en Éxodo capítulo 12 y que Yeshua lo cumple justo en el momento en que le dan a beber vino amargo. Así es de que un elemento más de evidencia por lo cual podemos confirmar y estar seguros de que Yeshua es nuestra redención. Dice el verso 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Elías vendrá. Y como dice la profecía, este evento se encuentra relacionado con la segunda venida del Mesías. Dice el verso 50, mas Yeshua habiendo otra vez clamado a gran voz, y dice otra vez, fíjate qué interesante es esto, porque no solamente a gran voz exclamó, una vez, no, por segunda vez, dice otra vez clamando a gran voz, entregó al Espíritu. Bueno, si por si fuera poco, nos está dejando muy claro la fuerza que tenía el Señor todavía en su cuerpo. Entonces nos queda muy claro que el momento de su muerte lo determina Él. No lo determinó el castigo que le quisieron imponer estos judíos, liderazgo judío y los romanos. Yeshua no murió por el desgaste físico provocado por la crucifixión,
sino porque esa era la hora en que debía entregar el Espíritu. Yeshua no murió sofocado, el Señor murió por nuestro pecado y eso jamás debemos olvidarlo. Porque si tú en tu mente te quedas con la idea de que por la cruz se murió, te estás olvidando de lo más importante, le estás restando la mayor importancia a esto. Él determinó justo el momento en que debía entregar el Espíritu. Por eso dice, entregó el Espíritu, dice la Escritura, porque Él decidió hacerlo en ese momento. ¿Y cuál fue la causa? Nuestros pecados. Dice el verso 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, y esto es impresionante, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Literal, es súper, muy claro. Este velo, recuerda que es este velo del que se describe aquí, separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, primero en el tabernáculo y después en el templo. Y nadie podía pasar al lugar santísimo atravesando el velo, sino solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Es decir, en Yom Kippur, el día del perdón. De acuerdo a las especificaciones que recibió Moisés para la construcción de aquel velo en el tabernáculo, vemos que era un velo muy grueso porque estaba construido de varios materiales diferentes y era muy grueso. Este mandamiento para la construcción de este velo permaneció por siempre, nunca cambió, de tal manera que era un material muy grueso. No podía romperse por cualquier cosa. Así es de que lo que nos dice la escritura es que quien rompió el velo del templo fue Dios y no el hombre. Y eso ocurre justamente en el momento en que Yeshua entregó el Espíritu, en el momento en que murió. Y al decir que fue roto de arriba abajo, pues esto implica que fue roto desde el cielo justo hasta por un acto provocado en la tierra, lo que estaba sucediendo en la cruz. Y vemos que al momento en que el velo fue roto, la tierra tembló. En las escrituras vemos que otros eventos, podemos ver otros eventos, sobre todo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, en donde la tierra tiembla. Estos eventos normalmente anunciaban implicaciones para todo el mundo en general, para todo el planeta, por decirlo así. Y en este caso vemos que ocurrió un terremoto, lo que indica que tuvo unas implicaciones importantes en toda la humanidad. Dice el verso 52, continuamos ahí en Mateo 27, 52, dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y aquí esto es muy importante porque, bueno, ¿qué fue lo que generó este acontecimiento? La muerte del Señor, la muerte del Mesías. Lo que les dio vida a todos estos que habían dormido. Y en esto hay que entender algo también muy importante, que aquí lo estamos viendo, aquí se puntualiza, porque estos que se levantaron de sus tumbas no lo hicieron sino hasta después de que Yeshua resucitó, confirmándose lo que Pablo confirma esto en su carta a los Corintios, 1 Corintios 15, y dice, ¿por qué? Dice 1 Corintios 15 a partir del verso 20. Dice, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados.
pero cada uno en su debido orden, y aquí lo aclara Pablo, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Qué es lo que sucedió en aquel momento que se describe aquí en Mateo? Bueno, que estos que resucitaron y que se presentaron en la ciudad, en Jerusalén, fue justo para dar testimonio de que Yeshua había sido resucitado primero antes que estos. El Hijo de Dios había regresado al Padre, había resucitado, perdón. Dice verso 54, y dice el centurión y los que estaban con él guardando a Yeshua, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Estamos hablando de soldados romanos que fueron famosos por ser terribles, por ser hombres duros, acostumbrados a, a ver y hacer cosas terribles. Y sin embargo dice la escritura esto, temieron en gran manera. Imagínate lo impresionante de todos estos acontecimientos que se describen en estos pasajes. Este centurión era un hombre de alto rango militar y la gente que tenía a su mando fue encargada de vigilar la crucifixión de Yeshua, como seguramente habían presenciado pues otras crucifixiones más. Sin embargo, en esta ocasión ellos fueron testigos de algo que jamás habían presenciado. Desde el momento en que se oscureció la tierra por 3 horas. Esto, imagínate las tinieblas que se vivieron en ese momento, todo ese tiempo. Terrible. El momento en que Yeshua, contra toda naturaleza física normal, común, exclama a gran voz. Y no una vez, sino en 2 ocasiones. Y después este gran terremoto que sacudió a la tierra. Todos estos eventos hicieron que estos oficiales romanos reconocieran que Yeshua verdaderamente era el Hijo de Dios. Esto en verdad fue algo extraordinario porque no solamente Yeshua mismo lo anunció, sino también sus apóstoles. Yeshua estuvo anunciando lo que sucedería, pero también sus apóstoles lo hicieron en su momento y entendieron, y muchas otras personas que creyeron en Yeshua confirmaron que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Incluso estos soldados romanos lo creyeron. Así que esto significa que entendieron en ese momento que habían sacrificado a un inocente, cumpliéndose la profecía del sistema sacrificial, de todo el sistema sacrificial. Yeshua entregó su vida, murió y se levantó de entre los muertos como una manifestación de esperanza a la que anhelamos todos. La esperanza de un reino en el que vivamos eternamente al lado de nuestro Señor, nuestro Redentor, por causa de este acto de amor sublime que hoy conmemoramos en su nombre. Bendito sea por siempre nuestro Redentor. Señor bendito, gracias Padre Santo por este hermoso sacrificio que nos ha regalado la esperanza de la vida eterna. Porque no estamos supeditados a lo que sucede en este mundo. Gracias, Señor, por este gran regalo que no merecíamos. No lo merecíamos. No merecíamos la muerte de este santo, de tu Hijo. Pero te damos las gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, solo por tu amor, por tu infinito amor, nos has dado esta gran esperanza. Una nueva oportunidad para cambiar nuestras vidas, para restablecer todo aquello que se hizo mal y para dar testimonio de lo que tú haces con nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Rey.
Y sí, por supuesto que seguiremos anunciando la muerte de nuestro Señor hasta que Él regrese. Amén.